con Israel. Diga Israel. Y lo sigue haciendo hoy día. Dios simplemente se mueve por promesa. Diga, Dios se mueve por promesas. Dios siempre es el que toma la iniciativa cuando con respecto a las promesas. Él llama, Él da la promesa y además Él pone las condiciones. Usted sabe que las promesas de Dios son condicionales. Diga condicionales. O sea, hay una condición que si no se cumple, la promesa tampoco se cumple. Amén. Entonces, Él te dio la promesa, Él la cumple. Él te prometió, Él te cumple. ¿Cuántos saben que Dios no es hijo de hombre para mentir? ¿Verdad? Las promesas de Dios son la voluntad de Dios aquí en la tierra. Las promesas de Dios establecen la voluntad de Dios en tu vida. Las promesas de Dios establecen la voluntad de Dios para tu familia. Las promesas de Dios son lo que te abren puertas aquí en la tierra para que cosas sucedan. Si Él te prometió, Él cumple. Si Él te dijo, te voy a bendecir, Él te va a bendecir. Si Él te dice, te voy a restaurar, es porque Él te va a restaurar. Si Él te dice, te voy a proveer, es porque Él ya está proveyendo para ti. Las promesas de Dios son su voluntad aquí en la tierra. Muy importante. Amén. Desde el principio de la creación, Dios estableció las promesas. Diga promesas. Y una vez que su pueblo cumplía la condición por él impuesta, ¿verdad? A Dios no le queda otra alternativa que cumplir con su promesa. Usted lo sabe, usted lo entiende, ¿verdad? O sea, Dios no tiene otra alternativa. Tiene que cumplirla. Él se ve obligado por su palabra a cumplir su promesa. Él te dijo que te iba a sanar y tú cumples la parte del trato, Él tiene que sanarte. Él no le queda otra alternativa. Tiene que cumplir con la sanidad. Amén. Entonces, diga, las promesas de Dios son su voluntad. ¿Verdad? Tenemos que aclarar que Dios no te da una promesa por tus cualidades o tus virtudes. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Dios nos da promesa por su gracia. Dios nos da promesa por su misericordia. Dios nos da promesa por su voluntad. No porque tú y yo no las merezcamos. Dios no te da una promesa para luego no cumplirla. ¿No es cierto? Si Dios te las da es porque tiene toda la intención de cumplirla. Entonces, si tú cumples la parte del trato, Él tiene que cumplir la suya. Amén. Ahora, ¿qué es lo único que detiene el cumplimiento de tus promesas? Tú y yo. Tú detienes el cumplimiento de tus promesas de acuerdo a la actitud que tú asumas delante de la promesa. Así va a ser lo que suceda con tu promesa. Amén. Si tú asumes la actitud correcta, si tú haces lo que debes hacer, entonces nada va a detener tu promesa. Dios no le da promesa a animales, Dios no le da promesa a objetos inanimados, Él les da promesa a individuos que tienen voluntad para decidir si quieren o no recibirla. ¿Quieres tú recibir la promesa de Dios? ¿Quieres tú que Dios te bendiga? ¿Quieres tú recibir las bendiciones de Dios? Entonces tienes que decidir recibirlas. Tu actitud tiene que ser la actitud correcta. Tienes que obedecer la parte de la promesa que Él te dio. Tienes que cumplir con la condición. Cuando tú cumples con la condición, entonces viene la bendición. Amén. Esto es importante. Estamos sentando las bases de lo que va a ser, ¿verdad?, la prédica de hoy. La ley era un pacto donde Dios especificaba sus promesas para bendecir a su pueblo. Los primeros 5 libros de la ley, ahí Dios especificaba. Yo quiero que vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1. Vamos a entrar a la palabra. Cuando Dios daba una promesa, especificaba todas las condiciones de la promesa. ¿Para qué? Para que después el pueblo no pudiera decir, ay, es que yo no sabía, es que yo no entendía, es que yo no podía. No, porque cuando Dios te dice que hagas algo es porque Dios sabe de antemano que tú puedes hacerlo. ¿Cierto? Dios no te va a decir que obedezca cuando Él sabe que tú no puedes obedecer. Cuando Dios te dice que obedezca es porque Él sabe que lo que Él te está imponiendo es parte de tu obediencia y tú lo puedes hacer. Tienes que hacerlo. Si tú no lo haces, algo va a suceder. ¿Qué? Se detiene el cumplimiento de la promesa. Amén. Ya está ahí. Deuteronomio 28, 1. Llegó. Dice la escritura, versículo 1. Acontecerá que si oyeses atentamente la voz de Jehová tu Dios. Aquí se está estableciendo ya la promesa. ¿Se dio cuenta? Aquí Él comienza. Así que preste atención
Para que la entienda, dice, para guardar y poner por obra todos sus. ¿Esto habla de qué? Obediencia. No hay promesa de Dios sin obediencia. Amén. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de la condición que Dios establece requiere obediencia. Toda promesa de Dios va a estar condicionada por la obediencia. Entonces dice, por todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Aquí ya le puso la condición, ahora le da la bendición. Si tú obedeces mi mandamiento, yo te voy a exaltar por sobre todas las naciones de la tierra. ¿Se da cuenta? ¿Lo vio? Está bien claro, o sea, está bien delineado lo que Dios viene. Dice el versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esta es la forma en que trabajan las promesas de Dios. Bendición con condición. Dígalo conmigo, bendición con condición. No hay promesa de Dios que no involucre una condición. Pero la bendición te viene si la cumples. ¿Por qué? Porque viene el cumplimiento de la promesa. Amén. Las promesas de Dios para ti encierran poder para el cumplimiento. Hay un poder que está allí. Y cada promesa es un paso más que te acerca al propósito de Dios en tu vida. Cada promesa que Dios te da no es una promesa cualquiera, no es una palabra cualquiera. Si Dios te dice voy a hacer esto contigo, es porque es un paso que te va a adelantar, que te va a acercar, que te va a llevar a ese destino eterno que Dios tiene para tu vida. Dios no te va a dar algo que tú no necesitas. Dios no te va a dar algo que simplemente por dártelo, porque está aburrido, porque no tiene nada que hacer. Cuando Dios te da una promesa es porque hay algo que Él quiere atrás de esa promesa. Cuando Dios te promete lo que Él cumple, porque Él te va a acercar, te va a empujar, te va a llevar al cumplimiento del plan de Dios para tu vida. Él lo tiene todo sincronizado. Entonces, cada promesa es un paso más, te acerca a lo que Dios tiene para ti. Él te da la promesa con la intención de cumplirla. Diga, intención. Ahora, pero Él pone la condición. Tú decides qué hacer con ella. Tú decides si quieres cumplirla. Así que lo más importante de los factores que determinan el cumplimiento de la promesa de Dios es ¿quién? La persona, tú y yo. Eso es lo primero. Entonces diga, primer factor, persona. Segundo factor, lugares. Mírate al que tienes al lado y diga, lugares. Dígale, hay lugares para el cumplimiento de la promesa. Las promesas no son solamente dadas a personas de carne y hueso, sino que incluyen el factor lugar. Lugar, o sea, ¿dónde se va a cumplir la promesa? Ay, pastora, no lo entiendo. Muy sencillo. La Escritura está llena de ejemplos de promesas que estaban, ¿cómo decirte?, atadas a un lugar. Y si se separaba de ese lugar, no se cumplía. Se abortaba la promesa. Y le voy a dar la primera, la promesa de salvación. Diga, salvación. Esa es una promesa que estaba sujeta al lugar y a persona. Y mírelo bien, vamos a ir a la Escritura y se lo voy a poner. Primero vino la promesa. Diga, promesa. Primero venía la promesa. Y ahí está en Génesis 3:15. Génesis 3:15, un versículo sumamente conocido. Aquí está la promesa de salvación. Una vez después de la caída viene la promesa. Dice el versículo 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, ¿dónde? Ahí está la promesa. Promesa de salvación. Dios le da promesa que vendría un Mesías que traería salvación a la humanidad. Esa era la promesa. Ahora, luego especifica el lugar del cumplimiento de la promesa. No era solo una promesa cualquiera que se iba a cumplir en un tiempo cualquiera, en un lugar cualquiera, de manera cualquiera. Dios es específico. ¿Cuántos saben que Él lo es? Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor. ¿Dónde? Y sus salidas son desde el principio, desde los días de ¿dónde?
¿Qué está anunciando esta promesa? Está anunciando el Mesías. Eso es, y está diciéndole dónde va a salir. De Belén. Específico, ¿cierto? No era cualquier lugar. No era de cualquier lugar de Israel, era de Belén. Mire lo que viene ahora, el cumplimiento de la promesa. Lucas 2, capítulo 4 y 7. El versículo 4 dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama, ¿cómo? Belén. ¿Cómo se llamaba la ciudad de David? Belén. Por cuanto era de la casa y familia de ¿quién? De David. Versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envió y lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre, porque no había lugar para ello en el mesón. La familia terrenal de Jesús no vivía en Belén. ¿Dónde vivía? En Nazaret. ¿Vivía dónde? En Nazaret. O sea, no vivía en Belén. Sin embargo, Dios acomodó todas las circunstancias. ¿Para qué? Para que tuvieran que viajar ¿a dónde? A Belén. ¿Dónde tendría que nacer el Mesías? En Belén. Entonces el lugar del cumplimiento de la promesa no era en cualquier lugar, era en Belén. Hay un lugar para el cumplimiento. O sea, ¿qué hizo esto? Dios causó que las circunstancias se alinearan. Diga, se alinearon. ¿A qué? A su voluntad. Y provocó que esta familia se moviera a Belén. ¿Para qué? Para que el Mesías pudiera nacer en el lugar donde él ya había predeterminado que nacería el Redentor prometido. Dios te trajo a este país. Dios te trajo a esta ciudad. Dios te trajo a esta iglesia porque hay algo que Él quiere hacer en tu vida. Porque la promesa de Dios se va a cumplir en tu vida por medio del lugar donde tú estás. No es en cualquier lugar. No es en cualquier lugar. Diga, no es. Él va a causar que las circunstancias se alineen a su voluntad. Él va a causar que todo lo que te rodea se alinee a su voluntad. Él va a causar que el lugar se alinee a tu voluntad, que la gente se alinee a tu voluntad, que los trabajos se alineen a tu voluntad, que las circunstancias se alineen a su voluntad. Él tiene un lugar para el cumplimiento de tu promesa. Se va a cumplir. Pero es donde Él dice, diga, lugar, cumplimiento. El enemigo quiere traerte temor, intimidación, inseguridad, pero Dios te dice, está quieto, conoces que yo soy Dios. Está quieto, No hay ley, no hay autoridad que pueda impedir el cumplimiento de lo que Dios ya ha determinado para tu vida. El enemigo te quiere sacar de este lugar, de donde Dios te ha llevado para impedir el cumplimiento de tu promesa. Te empieza a poner cosas en la cabeza. Hay familias que se han desintegrado. ¿Por qué? Porque no se han ido del lugar de la promesa de Dios. Entonces ya no pueden cumplir, no se puede ver cumplido la promesa de Dios. Hay negocios que se han perdido. Hay enfermedad que ha sobrevenido a causa de ¿qué? De haber salido del lugar de la bendición. Dios tiene un lugar para ti. Y si este es tu lugar, aquí Dios va a cumplir su llamado, su propósito. Yo quiero que vaya conmigo al Salmo número 1. Salmo número 1. No te vayas del lugar de la bendición. No te vayas del lugar del cumplimiento de promesa de Dios. Salmo número 1. ¿Ya está allí? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su... En la ley de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? En la palabra de Dios. ¿Verdad? El que está en obediencia. Y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3. Será como qué? Árbol plantado junto a qué? A corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja ¿qué? Y todo lo que hace ¿qué? Esto es una promesa de Dios. Si caminas en obediencia, si obedeces mi palabra, yo te plantaré. Yo te plantaré. Serás árbol plantado junto a corrientes de agua. No serás cualquier árbol. Eres un árbol que echará raíces, que permanecerá firme. Es un árbol que permanecerá
voluntades. Se necesita obediencia, pero también hay que determinarse a cumplir la voluntad de Dios. Y dice, serás como árbol plantado. Pero mire, esto tiene una simbología impresionante. Mire lo que dice. Primero, el agua representa, ¿verdad?, la palabra de Dios, el alimento espiritual. ¿Cierto? El agua es el alimento de la planta para convertirse en un árbol fuerte y robusto, ¿verdad?, lleno de hojas. Mientras que el fruto, ¿verdad?, dice que tendrá fruto, ¿verdad? El fruto es tu servicio, es tu esfuerzo, ¿verdad?, para alcanzar las promesas de Dios. ¿Cuántos saben que si tú no estás haciendo algo en lo que alcanzas la promesa, la puedes perder? Porque cuando te viene la promesa, tú no te sientas en tu casa. Ciertamente tú no te vas a ir a sentar en tu casa. Tú vas a servir a Dios. Te vas a esforzar. Tú vas a hacer la voluntad de Dios. Entonces, Señor, dime qué hago en lo que viene el cumplimiento. Así como dice allá en Eclesiastés 9, que te dice que hagas todo lo que te venga a mano. La gente viene a la iglesia y se sienta en la banca. Si no me ponen a predicar, no lo hago. Oh, hace falta alguien que limpie el baño, pero yo no voy a limpiar el baño porque a mí Dios me llamó a predicar la palabra de Dios. Y Dios te dice, haz todo aquello que te venga a mano. Haz todo aquello. Empieza a esforzarte. Empieza a servir. Ese fruto lo necesita. Ese fruto lo necesita. Cuando hay fruto es porque hay alimento. Cuando hay fruto es porque hay raíces. Cuando hay fruto es porque estás plantado. Cuando hay fruto es porque hay obediencia. Se necesita árboles plantados dentro de la iglesia. Dice, las hojas no caen. Las hojas representan la salud, el bienestar, la paz, la seguridad. Sí, porque cuando usted ve un árbol que está sin hojas, usted dice, pobrecito, se está secando. ¿Cierto? Pero cuando tiene hoja, está fruto, es porque el árbol está saludable. ¿Verdad? Un árbol con hojas verdes, ¿verdad?, frondoso, está saludable. Cuando tú tienes fruto, cuando tú tienes hojas que no caen, hay salud, hay paz, hay tranquilidad, estás bien, no te preocupas por nada porque hay seguridad en tu vida. Eso es lo que significa la promesa, o sea, la bendición es la añadidura. Dice que todo, o sea, que para que tú prosperes necesitas echar raíces. La gente todavía no lo ha entendido. Tenemos gente que van de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Y sabe, el hecho de que tú estés en una iglesia 10 años no dice que estás plantado. Estar 10 años en una iglesia no significa estar plantado. Estar plantado es otra cosa. Es echar fruto, es echar raíces, es mostrar tu fidelidad y tu lealtad, es obedecer la palabra de Dios. Es que esas hojas no caigan, que esas hojas no caigan, que no tener hojas pero sin raíces, porque el que tiene hojas sin raíces le va a pasar como la higuera. Cuando Cristo pase por al lado le va a decir, te secas de arriba abajo y que no dé fruto nunca más. Y se secó la higuera. ¿Por qué se secó la higuera? Porque si no puede dar fruto, ¿para qué tú quieres una higuera? Si tú tienes un árbol que no puede dar fruto, ¿para qué quieres el árbol? ¿Sabe por qué? Porque el propósito del árbol es dar fruto. Y como no podía dar fruto el árbol, no podía permanecer de pie, se tenía que secar. Eso les pasa a los que no están dando fruto. Eso les pasa a aquellos que... Y fíjense que para dar fruto hay que estar plantados y echar raíces bien profundas. Hay gente que no está plantada en la iglesia. Un día están como la marea. Un día están, el otro no. Un día está, el otro no. Están como el viento. ¿Me entiende? No dan fruto. Un día vienen a servir, al otro dice estoy cansado. No hay fruto. Porque no hay raíces. Los lugares son importantes para el cumplimiento de tu promesa. Y después vienen, ay pastor, es que yo no sé por qué Dios no me hace eso. Yo no sé por qué Dios no cumple mi promesa. Yo no sé, no entiendo. El lugar correcto va a provocar el aceleramiento del cumplimiento de tu promesa. Eso es lo que produce el lugar correcto. El aceleramiento de la promesa de Dios. Ahora te sales del lugar, se anula la promesa. Debemos pasar, fíjese bien, para que usted reciba el cumplimiento de la promesa, hay que pasar por 3 lugares. Diga 3 lugares. Y le cuento, los va a pasar. Primero, Egipto.
Luego, desierto. Y por último, tierra prometida. La promesa de Dios tiene lugar para el cumplimiento, pero tiene que tener un lugar de preparación, un lugar de entrenamiento para que venga la promesa. Si no, no va a venir. Por más de 400 años el pueblo de Israel vivió esclavo en Egipto. ¿Cómo vivió el pueblo? Esclavo. Y se acostumbró a la esclavitud. Entonces, a la gente le parece que eso es imposible. ¿Cuánto creen que tal vez es imposible acostumbrarse a la esclavitud? ¿Saben? No es imposible. El pueblo de Israel se había acostumbrado a la esclavitud. ¿Has escuchado tú a alguna gente que dice mi enfermedad, mi problema? Ya esa gente se acostumbró, ya viven con el problema, ya viven con la enfermedad. Mi debilidad. ¿Sí? Entonces ya se acostumbraron, ya viven con el problema. Ya se acostumbraron a él, ya lo hicieron suyo. Lo tienen en su vida, le dieron la bienvenida, ¿verdad? Entonces, esclavitud se dice de la persona, fíjese bien, que por estar bajo el dominio jurídico de otro carece de libertad. Está bajo el dominio de otra persona, dominio jurídico, o sea, no tiene libertad, no puede decidir por sí misma, ni su futuro ni nada. Y esta es la condición de la humanidad que no conoce a Cristo. No puede decidir por sí mismo. Están sujetos, ¿verdad?, a la condición de otro, a la jurisdicción de otro. Están bajo la jurisdicción de ¿qué? Del reino de este mundo, del reino de las tinieblas. Y se rigen por su manera de pensar, por su manera de vivir y por su manera de actuar. Por eso que son esclavos de Egipto, esclavos del mundo. Recuerde, Egipto es símbolo del mundo. Es tipo del mundo. Esclavitud también es estar completamente sometido a un deber, a una pasión, a un afecto, a un vicio. O sea, es algo que es incapaz de independizarte de él. Estás atado por eso. Entonces no puedes salir. Alguien que es drogadicto es esclavo de la droga. Un alcohólico es esclavo del alcohol. Y no puede zafarse de él. Hay gente esclava al juego, al trabajo, al sexo. Y no pueden dejar, no pueden salir de eso. Es una atadura, es una esclavitud, los domina a ellos. Entonces, Egipto representa ¿qué? El mundo, el pecado. Representa eso que te ata, que te esclaviza. El pueblo de Israel estaba en Egipto, así que ellos vivían bajo esclavitud, no tenían libertad. No tenían libertad. Entonces, ese espíritu se ha desatado en los Estados Unidos ahora mismo. Ese mismo espíritu que quiere cortar la libertad del hispano. Especialmente. ¿Se ha visto cómo se ha desatado la discriminación al hispano en Estados Unidos en la actualidad? ¿Usted se ha dado cuenta? Es una discriminación terrible, increíble. Usted piensa, pero estoy viviendo en Estados Unidos. ¿Usted le parece, o sea, donde ya el Ku Klux Klan pasó hace tantos años y ahora quieren imponerlo de nuevo? Pero ya no solamente a una minoría, sino a todas las minorías. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere el diablo con desatar este espíritu antihispano, este espíritu en contra del pueblo de Dios? Lo que quiere es ponerte en cautiverio. ¿Para qué? Para que vivas en temor, para que no tengas libertad. ¿Para qué? Ni para actuar ni para desarrollarte. Cuando tú no tienes libertad, tú no vas a pensar en poner un negocio, no vas a pensar en salir adelante, no vas a pensar en comprarte una casa, no vas a pensar en estudiar. ¿Por qué? Porque no tienes libertad. Tú dices, no, espérate, si yo me pongo a estudiar, si yo me pongo a esto, si yo me compro una casa, entonces no, mejor me voy a ponerme a pensar para irme de vuelta para mi país porque allá no me van a deportar. Te estás yendo del lugar de la bendición. ¿Eso es lo que Dios quiere para tu vida? No, ten cuidado. ¿Qué quiere este espíritu contra el pueblo de Dios, contra los hispanos? Quiere que vivas en temor e intimidación. Mejor no manejo porque me van a retener en la esquina. Me van a deportar. No voy a salir a la calle. No voy a ir a la iglesia. No voy a salir a evangelizar. ¿Para qué? Para que no desarrolles ni tu llamado ni tus dones. Es lo que no quiere. El diablo quiere cortarte la libertad. Quiere obligarte a tomar decisiones en contra de tu voluntad. En contra de su voluntad además. Tienes que tener cuidado. ¿Para qué? Para que decidas echarte atrás, regresar a tu país, que salgas huyendo, que te apartes de lo que Dios quiere. El enemigo quiere que asumas el estilo de vida
de ellos. Te quieren imponer que si no te puedes sacar de aquí de la iglesia, quieren arrastrarte al mundo de donde te sacó. Necesitas repetirte una y otra vez las promesas que Dios te dio. Cuando te dan la promesa, mira, todos los días recuérdatela a ti mismo. Ponla por escrito, te da una palabra profética, escríbela, léela, ora con ella, medita en ella, piensa en ella. Señor, no sé cuándo se va a cumplir, pero yo sé que la vas a cumplir. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo vas a hacer. Yo voy a creerla, yo voy a vivirla, yo la voy a poner delante de mí todos los días. Yo no sé cuándo vendrá mi tierra prometida, pero sé que hay una tierra prometida. Yo no sé cómo lo vas a hacer, no me importa, pero lo único que sé es que lo vas a hacer. Si tú me trajiste a este país, no me echo atrás. Tú no me trajiste aquí para que yo me echara atrás. Tú no me trajiste aquí para que el diablo me intimidara. Tú no me trajiste aquí para que el mundo me viniera a aplastar. Tú me trajiste aquí para cumplir el llamado de Dios en mi vida. Recuérdala, porque Egipto y Faraón quieren dictar y guiar tu vida. Cualquier cosa es buena para sacarte del lugar donde Dios te ha plantado. Un trabajo, una oportunidad es que te salen del cielo, pero recuerde que hay Ismaeles y hay Isaac. Por eso usted tiene que saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Un trabajo bonito, con mucho dinero y muchos beneficios, no quiere decir que venga de Dios. Puede ser una tentación que te pone el enemigo delante de ti para sacarte del lugar de Dios para tu vida. Tenga cuidado, Tenemos que estar muy conectados con Dios, muy conectados. El mundo quiere intimidarte. Quiere decirte, mira, si no haces esto, tú sabes, pues te va a pasar aquello. Como uno me dijo, hace poco escuché a alguien decir que tenían que irse para otro estado, para un trabajo, porque necesitaban garantizar los estudios universitarios de sus hijos. Por eso es que Dios le decía al pueblo de Israel en Deuteronomio 1:29, no temáis, no tengas miedo de ellos. Si yo soy tu Dios, si yo soy tu Dios, ¿de quién le vas a temer? Si yo soy tu proveedor, ¿a quién le vas a temer? Y viene el diablo y te manda tentaciones y te manda a decir cosas. Y te dice, si no dejas de ir a la iglesia, te voy a sacar del trabajo. Si no haces esto, te hago aquello. Pero cuando usted se determina a creerle a Dios, dice, no, espérate. A mí el diablo no me va a dictar cómo yo voy a vivir mi vida. El diablo no me va a decir qué yo voy a hacer con mi vida. Yo tengo que creerle a Dios. Yo sé al Dios que yo sirvo. Yo conozco a mi Dios. Y mi Dios es un Dios de promesas. Cuando se está en cautiverio, no se tiene capacidad de soñar. Por eso es que la gente se va de los lugares. Por eso que la gente no ve la mano de Dios. Por eso que la gente vive en intimidación. Cuando tú buscas la seguridad económica antes que la bendición de Dios, quiere decir que tú tienes miedo, que tú eres esclavo del temor, de la intimidación del mundo. Entonces ya tú no tienes capacidad para soñar. Tú no tienes capacidad para creerle a Dios. Tú no tienes capacidad para vivir por fe. Porque vives por lo material, por lo que ves y no por lo que no ves. Lo que se te olvida es que lo que ves fue hecho de lo que no se veía. El esclavo no puede soñar. El esclavo no puede ver la mano de Dios. El esclavo no puede vivir por fe. El esclavo no tiene capacidad de decidir por sí mismo. Alguien tiene que decidir por ellos. Y ese alguien se lo permiten que sea el mundo. Tienen capacidad para creerle a Dios. Tienen capacidad para ver el propósito de Dios en sus vidas. Y mucho menos para creer las promesas de Dios. ¿Sí? Este era el pueblo de Israel. Vivían esclavos. Pero ellos ya conocían a Dios. Cuando ellos se fueron a la esclavitud, ellos ya conocían a Dios. Pero como estaban en esclavitud, habían perdido la capacidad de soñar. Habían perdido la capacidad de ver el amor de Dios. Si usted está caminando en sus promesas, si usted no está caminando en sus promesas, usted no está caminando en el propósito de Dios. No está viviendo la vida que Dios quiere para ti, solamente estás sobreviviendo. No estás haciendo lo que Dios quiere para tu vida. Porque una promesa de Dios es esperanza.
Promesa de Dios es esperanza. Mírate al que está al lado y dile, es esperanza. Las promesas de Dios son esperanza. Que te llevan ¿a qué? A la fe, al crecimiento de lo que tú vas creyendo. Es una esperanza de una intervención divina que va a arreglar lo que está mal, va a alinearlo todo a la voluntad de Dios. Eso es lo que es la esperanza, ¿verdad? Es una promesa. Egipto dictaba las leyes del pueblo de Dios. Él le decía qué hacer, qué no hacer. Y eso es lo que quiere hacer el mundo. Por eso te da promesas para mantenerte enfocado. Dios viene y te dice, esto es lo que voy a hacer contigo. ¿Para qué? Para que te enfoque, para que no te salgas del camino, para que no te saques de la senda que Dios te está marcando, para que no te pongas tus ojos en el mundo ni en Egipto, para que no pongas los ojos en las cosas materiales, para que no pongas tus ojos en la enfermedad, en el problema, en la escasez, en la necesidad. Dios quiere que pongas los ojos en el autor y consumador de tu fe. Dios te quiere enfocado. Dios te quiere enfocado. Entonces viene una promesa de Dios para tu vida. Y te dice, eso es lo que voy a hacer contigo. Esto es lo que quiero que hagas. Cuando tú tienes una promesa, hay una esperanza que te inspira para seguir perseverando. Te inspira, te exhorta, tú te emocionas. Pero espérate, si Dios me dijo que me iba a dar un negocio y ahora tengo una escasez económica, el diablo me quiere robar la promesa. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero espérate, ahora tal vez no tenga todo lo que necesito, pero yo sé que Dios me va a dar ese negocio. Yo sé que Dios me lo va a dar y me pongo a hacer planes. Así lo quiero, así lo voy a hacer. Es una promesa de Dios, Él la va a cumplir. Oh, yo me voy a poner a delinear un plan, una estrategia. Hay un negocio en camino que viene para mi vida. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo sé que lo voy a hacer. Hay promesa, hay promesa, hay promesa. El diablo te quiere robar tus promesas. El diablo te quiere robar el sueño de Dios para tu vida. Por eso te quiere mantener en esclavitud. Por eso te quiere intimidar. Por eso te quiere perseguir. Por eso te quiere discriminar. Para que te sientas que no eres capaz de cumplir todo lo que Dios te ha puesto delante de ti. Pero déjame decirte, es más grande el que está contigo que el que está en el mundo. Es más grande, es más grande, es más grande. Puede ser que Faraón venga a dominar tu vida. Las promesas te dejan saber los planes de Dios para ti. Las promesas te dejan ver a Dios en tu vida. Te dejan ver los deseos de Dios para tu vida. Cuando tú tienes duda de lo que Dios puede hacer para ti, cuando tú tienes duda, simplemente lee la promesa que Dios te dio. Lee esa palabra profética, lee lo que Dios te prometió y vas a ver cuáles son los planes de Dios para tu vida. Vas a saber cuánto Dios te valora, cuánto Dios te ama, lo que Dios quiere hacer contigo, cuáles son sus buenos deseos. Por eso es que te dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, y mis caminos no son tus caminos. Vuelve atrás, recoge esas promesas, recoge esas palabras proféticas, desempólvala, sacúdela y empieza a hablar, empieza a hablar, empieza a hablarla, háblala sobre tu vida. Cuando el diablo venga a traerte, tú le dices, escúchame, diablo, escucha, Satanás, no vas a impedir que mis promesas se cumplan. Dile como yo le digo, más vale que me hubieras matado cuando podía, porque ahora no vas a poder, ahora no vas a impedir que lo que Dios me prometió se cumpla, se cumpla, se cumplan las promesas de Dios en mi vida. Empieza a decretarle al diablo. Acabas de leer una palabra profética, dice que le aplastarías la cabeza, le aplástale la cabeza, aplástasele con la palabra. Dile, aquí está, bajo la planta de mis pies. Se cumple, se cumple,
lo que hacen las promesas? Te dan esperanza, te inspiran a seguir adelante, te inspiran a pararte en la brecha, te inspiran a seguir peleando la buena batalla de la fe, te inspiran a decirle al diablo: esto es lo que tengo para ti, vencido estás. Mucha gente dentro de la iglesia le está permitiendo al diablo que le trace la dirección a ellos, que le diga por dónde ir, por dónde coger. Le quitan las metas, le dice: esta es tu meta. Tener un buen trabajo, tener esto, tener una casa. Y eso está muy bueno, pero esas son las añadiduras. Mi meta aquí en la tierra no es tener una buena casa. Mi meta aquí en la tierra es cumplir el propósito de Dios en mi vida. Esa es mi meta. La casa va a venir por añadidura. Porque si tú haces lo que Dios te mandó a hacer, si tú primero pones al reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Dios te planta en un lugar, después vas a recibir el alimento correcto y eso te va a llevar a dar fruto y a prosperar. Egipto era quien alimentaba al pueblo de Dios. ¿Y con qué lo alimentaba? Con esclavitud. ¿Por qué? Porque el dueño del esclavo es el que le da de comer. Si tú le perteneces a Cristo, te tienes que alimentar de Cristo. Si tú le perteneces a Cristo, la palabra de Dios tiene que ser tu alimento. Él es el pan del cielo que descendió. Pero el esclavo se la pasa delante del televisor para ver las noticias. ¿Sabe que yo no veo las noticias? Te coge el televisor cuando están dando las noticias y lo exprime y sale ese chorro de sangre. No, la única sangre que tiene que correr en mi casa es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Ponle en los dinteles, ponle sobre tu familia, ponle en tu casa, en tu carro, donde quieras que tú vayas. Tienes que ir cubierto por esa sangre. La sangre que clama, la sangre de vida, la sangre que sana, la sangre que redime. Egipto alimentaba al pueblo de Dios y lo mantenía esclavo. ¡Ja! Y eso es lo que quiere hacer ahora contigo. Miedo, intimidación, desesperanza. ¿Para qué? Para anular tu fe, para que no creas, para matar tu sueño, para hacerte dudar de las promesas de Dios, para hacerte dudar de quién es tu Dios. Si tú empiezas a confiar en la finanza, en la economía mundial, en los cambios de la bolsa de valores, dejaste de confiar en Jehová Jireh, tu proveedor. Si cada vez que te duele un callo vas a ir al médico, quiere decir que Jehová Rafa no es tu médico. Tenemos que creerle a la promesa de Dios. Creerle a Dios. ¿Qué hace Dios? Primero, te saca de Egipto, te saca de esclavitud, te da vida eterna por medio de una promesa de salvación. Segundo, te da una palabra profética. Te da una promesa que te mantiene alineado a la voluntad de Dios. Tú y tu casa seréis salvos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Oh, mi Dios pues suplirá todo aquello que me haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Pero antes de llegar la promesa, Él tiene que probarte. Uy, ahí no nos gusta. ¿Para qué? Para ver si te vas a mantener firme y cumples con las condiciones que Él te puso. Si hay condiciones, entonces tiene que haber un lugar donde se cumplen las condiciones. ¿Cierto? Desierto es tipo de problema. Recuerde, Egipto, desierto y tierra prometida. Entonces, desierto es tipo de problemas, circunstancias, de tormenta, de dificultades. En esos momentos difíciles, en esos desiertos, es donde vas a tener que probar y demostrar que verdaderamente cumple la condición que Dios te había puesto para la promesa. Y quiero mostrarte algo interesante, ¿eh? Vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo 3, versículo 7. Dios le da la promesa de la tierra prometida a un Moisés
llama a Moisés y le dice: mira, hay una tierra prometida para mi pueblo que está en esclavitud, así que quiero que vayas a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Entonces llegó allí, Éxodo capítulo 3 versículo 7. Dijo luego Jehová. ¿Y ahí quién dijo? Porque Dios siempre tiene la iniciativa. Dios siempre comienza. Él no espera que tú empieces, Él siempre tiene la iniciativa para darte la palabra. Dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está ¿dónde? En Egipto, que está en el mundo, que está en cautiverio, que está en pecado. Y he oído su clamor a causa de sus exastores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido ¿para qué? Librarlos. Esta es la promesa de salvación. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Amén. De un Mesías. Dice: para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos. Y sacarlo. Y vamos a ver aquí, está siendo bien específico. Está especificando el lugar de aquella tierra. ¿De cuál tierra? De la tierra de esclavitud. De Egipto. Sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y... O sea, está sacando de una tierra a otra, de un lugar a otro. Tenía que sacarlos del lugar de esclavitud para poderlo llevar al lugar de la promesa. ¿Ya ve? Es bien específico. Tu promesa tiene un lugar para el cumplimiento. Tu promesa no se va a cumplir en cualquier lugar. Tu promesa no depende solamente de que Dios te la dé. Depende de permanecer en el lugar de la obediencia. Y le dice: te saco de aquí y te llevo para allá. Mire qué tremendo está esto, Le dice: a otra tierra que fluye ¿qué? Leche. Esto representa la bendición, ¿cierto? La leche y la miel representan ¿qué? Bendición. Dice: a los lugares de ¿dónde? Del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y ¿de qué? Y del jebuseo. Fíjese bien, le dio la promesa. Moisés va, liberta a Israel y se van al desierto. ¿Se fue a la tierra prometida? ¿A dónde fueron? ¿Cuántos años? 40. En vez de ir directamente a la tierra prometida, tenían que pasar por el desierto. ¿Para qué? Para llegar al otro lugar. Lo que nunca creemos es que vamos a alcanzar las promesas de Dios sin pasar por un desierto. Pero le cuento, va a pasar por el desierto. Porque aquí es fácil decir: pasaron por un desierto. Pero es más fácil decirlo que atravesarlo. No fue una semana, fueron ¿cuánto? Y usted no diga amén si usted no ha pasado por un desierto, No diga, Pareciera que esos 40 años era lo único que los judíos hicieron, fue allí caminar, comer, armar y desarmar tiendas. Pero no fue eso solamente. Además, por supuesto, de murmurar y quejarse, ¿verdad? Porque eso lo hicieron bastante. Pero no fue así. Miren lo que dice el versículo 8. Dice: a los lugares del. Y empieza a mencionar a todos los feos. Pero fíjese bien, esta tierra no era una tierra desértica. No era una tierra vacía. No era una tierra donde estaba inhabitada. Allí había algo que conquistar. ¿Sabía usted? Habían cosas que conquistar, habían cosas que quitar, obstáculos que quitar para poder entrar a la tierra prometida. Yo le voy a dar los significados de cada una de estas tierras, de estas tribus que ellos tuvieron que enfrentar durante esos 40 años. Primero, palabra cananeo. ¿Sabe lo que significa cananeo? Significa humillar, desterrar, someter mercaderes. ¿Se da cuenta? El primer obstáculo que ellos tenían era orgullo y tenían que ser humillados. Tenían que ser sometidos a la voluntad de Dios. La palabra eteo significa terror, confusión, acobardar, amedrentar, intimidar, miedo, quebrantar por medio de la violencia o el temor. O sea, que ellos también tuvieron que enfrentar el miedo, el temor, la intimidación. Cuando estamos en el desierto y vamos camino a la tierra prometida, tenemos que enfrentar el temor. ¿Se cumplirá? ¿Será? ¿Cómo será?
algo va a fallar y no va a pasar. Y no vamos a ver la bendición de Dios. ¿A cuánto les ha pasado? ¿A cuántos honestamente han tenido que enfrentar temor antes de ver una bendición de Dios? La palabra fereceo significa grosero, patán, rudo. Eran gente que le gustaba invadir los territorios vecinos. ¿Para qué? Para robar. ¿A cuántos el enemigo le ha robado algo? ¿Cuánto hemos sido robados antes de ver la bendición de Dios? La palabra hebeo significa idólatras, que se dedicaban a la astrología, el culto de la luna como medio de vida. O sea, ellos cobraban y vivían de la idolatría, de la hechicería. O sea, también tuvieron que enfrentar a los falsos dioses, tuvieron que enfrentar a las falsas religiones. Usted y yo lo vivimos todos los días, estamos saturados. Y en esta área mucho más. Así que no es nada nuevo. La palabra jebuseo significa pisotear, abominable, despreciar, hollar, sucio. Yo diría que ellos tuvieron que pelear duro durante esos 40 años en el desierto. Porque cuando tú estás en el desierto, tienes que enfrentar a los enemigos que habitan en el desierto. Estás en medio del problema. Y la gente, hasta los mismos hermanos de Cristo, te humillan, te tratan mal, chismean, murmuran, te señalan, te critican, ¿verdad? Te pasan por encima, te desprecian, si pueden te quitan lo que es tuyo, te quitan tus oportunidades, ¿verdad? Te dan una posición en el trabajo, en la iglesia, aquí vienen y te la quitan porque estás pasando un momento difícil, te sacan dinero, te pisotean tu testimonio, te falsifican todo, tu reputación te la ponen por el suelo. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Cuántos saben que esto que les estoy diciendo es cierto? ¿Sabes? Porque los desiertos donde tú puedes probar que de verdad tú le crees a Dios. En los desiertos donde tú pruebas si de verdad estoy enfocado en la voluntad de Dios. En los desiertos tú le demuestras a Dios que tú le crees. A pesar de todos los enemigos, a pesar de los obstáculos que se levantan. Diga, desierto. Y mira el hermano que tienes al lado y dice, tú también lo vas a pasar. Este pueblo había sido alimentado por Egipto, tenía la mentalidad de Egipto. En el desierto comenzaron a ser entonces ¿qué? Alimentados por el maná de Dios. Diga, maná. El maná de Dios. Porque cuando vas camino a tu tierra prometida, cuando vas camino al cumplimiento de la promesa, tienes que cambiar tu mentalidad. Tienes que sacar la mentalidad de esclavitud. Tienes que cambiar tu manera de comportarte y de actuar para cambiar tu manera de vivir. El pueblo de Israel salió de la esclavitud, pero seguía teniendo la mentalidad de esclavo. Por eso hablaban como esclavo, actuaban como esclavo y le costó ¿qué? No entrar a la tierra prometida. Si tú no cambias tu mentalidad, si tú no cambias tu manera de actuar, ¿qué va a suceder? No vas a ver la tierra prometida. Necesitamos cambiar. ¿A qué? Alinearnos a la voluntad de Dios. Tu actitud y tus acciones van a determinar el cumplimiento de la promesa. Ay, pastor, es que yo no sé por qué estoy atravesando tantos problemas. ¿Tienes promesa? ¿Tienes promesa? Entonces hay desierto. ¿Tienes promesa? ¿Dios te prometió algo? ¿Dios te dijo algo? ¿Dios te dio una palabra profética? Entonces hay un desierto que viene delante de ti. Ay, pastora, pero me está profetizando desierto. No te estoy profetizando desierto. Dios alimentó al pueblo y el maná representa la independencia de Egipto. Eso es lo que representa el maná en el desierto. Independencia de Egipto y dependencia de Dios. Dependencia de la provisión de Dios. Por eso le digo, usted no puede estar mirando cómo está la economía. Usted no puede estar pensando en que hay una depresión económica, hay una crisis económica. No, yo dependo de la economía del cielo. Yo dependo de Dios. Dios es el que me va a proveer. Dios es el que me va a levantar. Dios es el que lo va a hacer por mí. Si yo comienzo a depender de Dios,
si yo comienzo a depender de la economía del cielo, si yo comienzo a depender de lo que Dios habló, si yo comienzo a depender de las palabras que salieron de la boca de Dios, entonces en ese momento yo estoy comiendo maná del cielo. En ese momento tengo una mentalidad que depende de Dios. En ese momento estoy dependiendo de la voluntad de Dios para mi vida. No quiero más esclavitud en mi vida. Me independizo del diablo, me independizo del mundo, me independizo de la mentalidad de esclavitud. Yo voy a actuar como Dios quiere que actúe. Hay algo que Él tiene para mi vida, hay una promesa, y aunque tenga que atravesar un desierto, voy camino a la tierra prometida. Pero fíjense, el maná no vino a ellos porque no tenían que comer. Mientras hubo comida, Dios no le dio maná. No vas a ver maná hasta que no estés en el desierto. Ellos no vieron en Egipto, ellos no vieron maná. ¿Por qué no lo vieron en Egipto? Porque en Egipto no necesitaban que Dios le diera el maná, porque dependían de Egipto. Pero cuando llegaron al desierto y solamente dependían de Dios, entonces ahí vino el maná. Porque cuando estás en desierto es cuando Dios comienza a proveer. Pero como estamos tan enfocados en el desierto, no nos damos cuenta que Dios ha estado proveyendo, que no me ha faltado el pan, que no me ha faltado el abrigo, que no me ha faltado el techo, que Dios ha estado conmigo, que me ha sostenido, que ha sido mi fuerza, que ha sido mi abrigo, que bajo sus alas me ha sostenido, que no me ha dejado y no me ha desamparado. Pero como estamos tan enfocados en que, oh, mira el problema, estoy en el desierto, mira la circunstancia, oh, mi hermano, mi hermana, yo te digo en este día, en el desierto es donde Dios te prueba, pero es donde Dios se manifiesta. En el problema aprendes que solo Dios puede suplir todas tus necesidades. En el problema es donde entiendes que solo Dios es tu proveedor. En el problema entiendes que solo en Él puedes confiar y aprendes a confiar en Dios. Es en el desierto. No es en el momento de todo lo que está bien. Porque entonces tus ojos están puestos en Él. Tus ojos están puestos en la promesa de Dios. Ahí aprendes que el mundo, que Egipto nunca podrá ofrecerte las cosas que Dios tiene para tu vida. Es ahí en el desierto donde lo aprendes. Él es el único que puede suplir tu necesidad. Él arregla todas las cosas a través de las palabras y tus promesas. Dios te saca de la esclavitud, te saca de Egipto, te lleva a través del desierto para hacerte entrar en la tierra prometida. El desierto siempre es sinónimo de prueba, escasez, necesidad, dolor y sufrimiento. Pero el desierto también es el lugar para formar tu carácter. Ahí Dios forma tu carácter. El desierto es el lugar donde Dios prueba nuestros corazones para ver qué es lo que hay allí. Es donde desarrolla la relación y la comunión con Él. Porque allí es donde vas a la intimidad. Allí es donde doblas rodillas. Ahí es donde levantas tus manos al cielo. Allí es donde le dices: Señor, te necesito. Ya lo traté en mi fuerza. Ya hice todo lo que podía. Ya intenté, pero ahora dependo de ti. Dime qué puedo hacer. Dame maná del cielo. Necesito el maná. Necesito de ti. Es en el desierto donde pones los ojos en la promesa, donde aprendes a conocer a Dios, donde aprendes a conocer la capacidad de Dios, donde aprendes a conocer de lo que Él es capaz de hacer por ti. Es en el desierto. Allí conoces su poder, su amor y su misericordia. Jesús fue al desierto antes de comenzar su ministerio y salió en el poder de Dios. Salió en el poder de Dios. Volvió en el poder del Espíritu Santo y entró a la tierra prometida. Entró a desarrollar su ministerio. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Si estás en un desierto, prepárate. La bendición está en camino. Prepárate. Si estás en un desierto, nunca más serás igual. Cuando salgas del desierto,
Ya no vas a ser la misma persona. Cuando salgas del desierto, ya no vas a ser igual. Cuando salgas del desierto, vas a salir en el poder de Dios. Cuando salgas del desierto, vas a salir tocado, vas a salir cambiado, vas a salir transformado. Cuando salgas del desierto, hay una bendición. Hay bendición en el desierto. No serás igual, no serás el mismo. Poder de Dios va a venir a tu vida. Rompimiento va a venir a tu vida. ¡Ja! Yo te garantizo que nunca te vas a olvidar de ese desierto. Yo te garantizo que nunca vas a olvidar que pasaste por allí. Pero te tengo promesa de Dios. Cuando tú pasas por ese desierto y tú sales de él, nunca más volverás a pasar por ese lugar. Nunca más, nunca más, nunca más. Nunca más vas a volver a ese desierto. Él te saca de esclavitud. Él te arranca de esclavitud. Hay una tierra prometida. Hay una promesa de Dios. Promesa de Dios para tu vida. Pero te tengo una, ¿Sabes? Cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto, el maná venía del cielo. ¿De dónde venía el maná? ¿Pero dónde lo tenía que recoger? En el suelo. En el suelo. Porque es allí de rodillas, en la presencia de Dios, donde el maná se hace real, donde se manifiesta en tu vida, donde no vas a ser igual. Es de rodillas en el desierto, es de rodillas donde Él va a cambiar tu vida. El maná